Agradezco la participación de ustedes, compañeros, agradezco a los miembros de la mesa, especialmente a Iván Arenas, que ha tenido la gentileza de ser parte de esta mesa, y saludar sobre todo que el partido se está reencontrando con sus ideas, con sus plataformas y con sus principios fundamentales. Cuando Águila Latorre insurge en la política nacional y latinoamericana, lo hace en su condición de dirigente y líder estudiantil, pero tuvo siempre una mirada nacional y continental, y estudió con propiedad y con rigor el fenómeno del imperialismo del siglo XX, y entendió que el imperialismo yanqui era la amenaza más latente frente a una América Latina desunida, una América Latina que tenía una estructura feudal o semifeudal, muy poca industrialización, un vasto campesinado prácticamente en situación de analfabetos en su gran mayoría, clases medias todavía embrionarias, y una burguesía que no tenía claro su derrotero. Por eso Águila Latorre, con sentido común y gran proyección histórica, habló del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Los intelectuales teníamos el deber de ser la vanguardia al lado de los trabajadores manuales y promover un proceso de transformaciones revolucionarias, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Por eso la Alianza Popular Revolucionaria Americana no es solo un partido político inscrito en el Perú, es un país donde además tenemos ya más de 40 partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. El APRA es un gran movimiento continental, no necesita ser parte de ninguna internacional, porque somos por sí una internacional con sentido y vida propia, y a esta internacional se sumaron otros movimientos y partidos políticos latinoamericanos. Tal vez el PRI, que recogió parte del mensaje aprista, Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido de la Revolución Dominicana, el Partido Acción Democrática de Venezuela, y otros movimientos latinoamericanos que tomaron el pensamiento de Águila Latorre. Entonces, Águila Latorre tiene un lugar en la historia latinoamericana, no solamente como el político, el conductor, el organizador, el orador o el candidato presidencial en las elecciones nacionales, sino como el gran pensador latinoamericano que, como bien ha dicho con propiedad Iván Arenas, hoy más que nunca en el siglo XXI y ante el inicio de un gobierno como el de Donald Trump, el Águila Latorre y el APRA tienen una propuesta continental que ofrecer. Y por eso creo que la tarea inmediata, compañeros de la mesa, compañeros dirigentes de Lima Metropolitana en los presentes, es volver a leer a Águila Latorre y entenderlo en la dimensión actual. Águila Latorre habló siempre del espacio-tiempo histórico, habló de que Indoamérica tenía un destino común, pero Águila Latorre siempre fue un hombre que defendió las libertades, nunca comulgó con ninguna tiranía. Por eso las tiranías en el Perú impidieron que llegue a la presidencia, y por eso la oligarquía se propuso vetarlo, impedirlo, promover fraudes o golpe de Estado de la mano de la oligarquía. Esa es historia de la prisma. Pero las historias de las ideas, compañeros, deben permitirnos, si releemos a Águila Latorre, al joven Aya de los 20, a Víctor Raúl del 28 que escribió el antiimperialismo del APRA, a Víctor Raúl de los 40 cuando había una guerra mundial en desarrollo y se habló de una mirada nueva respecto a Norteamérica que sufría la amenaza del nacionalsocialismo y del fascismo europeo. Águila Latorre supo entender que el mundo cambió y en los años 50 creyó que el capitalismo ofrecía mejores oportunidades que el comunismo. En los años 60 ella debió ser presidente, en el 62 o el 63 no logró su objetivo, pero siempre fue un partido, el APRA, un partido que dirigía con sus ideas y con sus propuestas la política nacional y latinoamericana. Entonces creo que es el momento, compañeros, de entender el fenómeno Trump, o lo que otros llaman la era Trump, como parte de este proceso de la democracia norteamericana. Podemos tener diferencias con Trump o diferencias con los republicanos o con los demócratas, que son los dos grandes partidos en los Estados Unidos, no los únicos, hay otros partidos minoritarios, que son los partidos nacionales que se alternan en el ejercicio del poder. Y hay varias maneras de ver la política norteamericana. En primer lugar, Donald Trump ha sido elegido por los electores norteamericanos y se debe a los ciudadanos norteamericanos. Su electorado tiene ciertas expectativas y creo que él en estas primeras semanas de gobierno está tratando de cumplir a través de las órdenes ejecutivas con su electorado en varios temas: el tema migratorio, el tema de la seguridad nacional,
el tema internacional ya ha dado pasos seguros para encontrar soluciones o explorar soluciones en el Medio Oriente. En el tema de la invasión de Rusia a Ucrania se esperan resultados en las próximas semanas y está replanteando algo que nos atañe, compañeros, ¿no? Siempre el mundo caviar en los últimos años y antes el comunismo al servicio del Kremlin y al servicio muchas veces de la derecha oligárquica en el Perú han sido enemigos históricos de la... Quienes llevaron a la situación que todos conocemos respecto al presidente García fue el mundo caviar, ¿no? Que judicializó la política, que incriminó al presidente, que logró su impedimento de salir del país y que luego, sabiendo el estado emocional del presidente, generaron un desenlace judicial con las consecuencias que todos conocemos. Cuando el presidente Trump habla de reestructurar o incluso liquidar USAID, eso va a tener consecuencias en el mundo de las ONGs nacionales. Mundo de las ONGs que se han convertido casi en partidos políticos financiados con dinero norteamericano, con la cooperación internacional. Y si al APRA le fiscalizan sus ingresos, ¿no?, las actividades que hacemos con motivo del Día de la Fraternidad, ¿quién fiscaliza a las ONGs? Los millones de dólares que ellos toman de la cooperación norteamericana para hacer activismo político. Entonces, hace unos días me preguntó una periodista cuál era mi posición o mi lectura respecto a USAID. Creo que el gobierno norteamericano, y como todo presidente de la República en el Perú y a nivel internacional son los presidentes de la República los que dirigen la política exterior, tiene Donald Trump todo el derecho de variar la política exterior norteamericana respecto a la que tuvo el señor Biden, que era pro caviar, pro globalista, pro aumento de las donaciones y cooperación a través de organismos como la USAID. Entonces, hay una Agenda 2030, compañeros, que está en marcha, que es la Agenda de Naciones Unidas. Hace poco en la Asamblea de Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2045. Esta agenda, para hacerse operativa y llevarse a la práctica, ha necesitado de fondos. ¿De qué fondos? De la cooperación internacional, europea, canadiense, norteamericana a través de la USAID. ¿Quiénes han sido los receptores? Las ONGs. ¿Qué han hecho las ONGs? Dispendio, corrupción y activismo político en contra de partidos históricos como el APRA. Para ellos quisieran que nosotros desaparezcamos, perdamos la inscripción, no hagamos política, no hagamos activismo social. Entonces, en la escena internacional, compañeros, creo que hay que ver el gobierno de Trump como el gobierno de un país con vocación imperialista. No es que Estados Unidos no es imperialista, lo sigue siendo, bajo otros métodos, otros mecanismos. Se habla del garrote, se habla de una política de diálogo. Aparentemente van a usar el garrote o van a usar los aranceles como arma política de negociación. Por eso suben los aranceles a Canadá, a México, luego dan una tregua de 30 días para seguir conversando, porque en el fondo lo que le interesa al gobierno norteamericano es la seguridad nacional, evitar el ingreso de fentanilo, derrotar al crimen organizado que está detrás de los cárteles de la droga afincados en México. Porque es un hecho cierto que la política mexicana está infectada o transversalmente afectada por los cárteles de la droga, que cometen crímenes, hacen violencia en el territorio mexicano, en la zona fronteriza, y son los que trasladan ya no solo cocaína, sino otras drogas sintéticas que están dañando a la juventud norteamericana. Entonces, yo miro el gobierno de Trump como el gobierno de un hombre no acostumbrado a hacer política, que no usa el lenguaje políticamente correcto, usa el lenguaje grandilocuente, la hipérbole, la exageración, ¿no?, los gestos a veces muy rudimentarios para un político formado en Washington, pero a veces he preferido un señor de ese perfil que un hombre timorato, casi senil, como Joe Biden, que ha permitido que las fronteras norteamericanas sean prácticamente erosionadas por una migración que, no seamos ingenuos, es una migración también organizada por el progresismo internacional. ¿Quiénes migran a Estados Unidos? Los cubanos disidentes, los venezolanos que huyen de la dictadura, haitianos en un país inviable o fallido, chinos que no están de acuerdo con el régimen de partido único de la Unión de la República Popular China y de otras nacionalidades.
Nosotros también hemos tenido una gran ola migratoria de peruanos. Cuando asume Pedro Castillo, hubo un nerviosismo, alza del dólar, alza de precios, inestabilidad política y hubo una ola migratoria. Y a veces tenemos el concepto que Estados Unidos tiene el deber de aceptar a todos. Pero hay algo que no podemos obviar, compañeros. La política interna migratoria de cada estado la decide su propio gobierno. Nosotros también tenemos derecho a poner nuestras condiciones y requisitos para la aceptación de migrantes. Entonces, y a pesar que hemos sido magnánimos con la migración venezolana y otras nacionalidades en los últimos años, bajo el principio que somos integracionistas, somos latinoamericanos y creemos en la reciprocidad, sin embargo ya estamos viendo las consecuencias en Lima y en provincias respecto a la presencia del crimen organizado, que también está afectando la seguridad nacional en muchos estados de la Unión Americana. Entonces, el tema comercial, y como bien lo ha dicho Iván Arenas, los liberales se supone que no deberían creer en los aranceles, ni en las políticas pararancelarias, en las barreras burocráticas, sino en el libre mercado, el libre comercio. Pero no hay ningún país del mundo que, llamándose liberal, no haga uso de las barreras administrativas o arancelarias para regular el comercio con terceros. Y eso lo está haciendo Trump. En mi concepto, no para romper el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, es un tratado vigente, además un tratado que se reformó en el primer gobierno de Donald Trump, se hizo modificaciones, porque el tratado primigenio era de 1994, sino porque quiere usarlo como arma de negociación. Trump es un político formado en los negocios, viene del mundo empresarial privado, tiene una fortuna inmobiliaria, es un hábil negociador y aplica la lógica empresarial de la negociación al mundo político, ¿no? Rompiendo esquemas. No es un diplomático de carrera, tampoco es un político formado en ciencias políticas en Washington, es un político atípico. Entonces, compañeros, por un tema de brevedad, y quiero cerrar algunos conceptos. En primer lugar, una vez más sintámonos orgullosos de sentirnos parte de este movimiento continental que es el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y cuando hay confusión en América Latina, cuando vemos a un presidente, Gustavo Petro, habituado al alcohol, dixóbano, beodo, Gustavo Petro, que en las últimas horas ha dicho que la cocaína hace menos daño que el whisky, ¿no? Que la cocaína hace menos daño que el whisky, ha dicho Gustavo Petro. Tal vez reconociendo su adicción a la cocaína, ¿no? Y que ha buscado encontrar, digamos, una confrontación política e ideológica con Donald Trump. En mi concepto, ¿con qué propósito? Para que el gobierno norteamericano imponga sanciones económicas a Colombia. ¿No? ¿Con qué propósito? Para decir, igual que Cuba revolucionaria, que sufre el embargo, igual que Venezuela, ¿no?, que sigue a Chávez y Maduro, sufre sanciones económicas, ahora el imperialismo sojuzga a Colombia. Esa es la estrategia de Petro, y perpetuarse en el poder, porque en Colombia hay elecciones cada 4 años, y elecciones deberían haber el próximo año en Colombia. Entonces, esta es la forma como el socialismo del siglo XXI, el neomarxismo, o los que fueron alguna vez guerrilleros y tomaron las armas, secuestraron, cometieron asesinatos, atentados terroristas, el M-19 en el caso de Petro, ahora en el gobierno quiere, y todavía están seguros de que su prédica revolucionaria con las armas fracasó, pero a través de la democracia va a tener viabilidad, y se valen de la democracia y sus resortes y su sistema de libertades para tomar el poder y perpetuarse en el poder. Así llegó Castro, ¿no?, engañando a Cuba de que iba a convocar elecciones, nunca las convocó. Hasta ahora Cuba sufre de la dictadura de partido único. Así llegó Hugo Chávez, así cambió la constitución, así permaneció luego Maduro, y las elecciones del 28 de julio han sido un fraude monumental que ha permitido la continuidad de Maduro en el poder. ¿Qué pasará en Venezuela? Es un tema que merece un análisis aparte. Pero ¿qué puede pasar en Colombia? Que Colombia se sume a la estrategia venezolana de politizar el tema de las relaciones con Trump para generar una reacción del imperio norteamericano o del imperialismo norteamericano con sanciones económicas
o aranceles como los que planteó hace unos días Trump, cuando en pleno desarrollo de los vuelos con deportados desde Estados Unidos a Colombia, a la medianoche, 3 de la mañana, dice Petro, no autorizo el aterrizaje de esos vuelos o aviones del ejército o de la aviación norteamericana. Tuvieron que retornar a Estados Unidos. ¿Qué generó eso? Una respuesta política de Trump, ¿no? En el tema comercial, en el tema de los aranceles. ¿Qué contestó Petro? Si tú me subes 25, yo te subo 25. ¿Qué dijo Trump? Yo te subo 50. ¿Qué pasó después? El propio gobierno de Gustavo Petro tuvo que presionar o negociar con Estados Unidos para que las palabras expresadas por el presidente no devengan en una crisis arancelaria, una crisis comercial o una crisis política. Y ahora Petro persiste en su propósito usando otras estrategias. Entonces digo todo esto, compañeros, porque nosotros tenemos que tener claro de que el APRA tiene una línea autónoma, independiente del comunismo internacional o del llamado socialismo del siglo XXI. Por eso estuvimos en las calles oponiéndonos a Pedro Castillo, instrumento de este socialismo del siglo XXI y con vínculos con Sendero Luminoso. ¿Quiénes hemos sido las víctimas del Sendero Luminoso y del maoísmo en los 80? Los compañeros. Nuestros más de 1.200, 1.400 o tal vez muchos más compañeros asesinados de manera selectiva por las hordas maoístas comunistas del Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué hacer? Hacer aprismo, bregar por la unidad continental desde la posición del partido de Águila Torre, pero hablar siempre de libertad, de derechos fundamentales y, como se ha dicho esta noche, saber tratar con el imperialismo norteamericano del mismo modo que debemos tratar con esta forma nueva de imperialismo que tiene en manos la República Popular China. Entonces el Perú puede ser en los próximos años, compañeros, un teatro de operaciones de los dos imperios en pugna, el norteamericano y el de China. Y necesitamos para eso, en defensa de la libertad peruana, la soberanía nacional, un partido movilizado, activo y mayoritario. Debemos dejar de ser un partido sin inscripción, sin presencia parlamentaria, ser un partido de gobierno y con vocación de poder. Y para eso están ustedes y estamos nosotros, para afirmar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que en el siglo XXI sigue siendo la mejor forma de tener una mirada continental e internacional para defendernos de la agresión imperialista y para defender la soberanía y las libertades de nuestro país. Muchas gracias.